Hoy analizaremos el avance cultural en muchas de nuestras ciudades latinoamericanas y la apertura turística en las mismas debido a la diversidad de opciones multiculturales que nos cobijan. Nos visita el ministro de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Hernán Lombardi, y el consultor internacional en materia de políticas para el desarrollo cultural, el mexicano Carlos Villaseñor Anaya. Más adelante nos vestimos de fútbol para actualizarnos con lo más reciente del Mundial Brasil 2014 con el periodista deportivo Jorge Diego Quiroga. Comenzamos esta hora interactiva de Cala enfocados en la cultura y el deporte. En el aire, ya. Y yo me pregunto, ¿qué tanto heredamos, honramos y cambiamos de nuestros antepasados? ¿Cómo lograr dar un nuevo significado al estilo Fiji a algo que forma parte de nuestra historia, aunque no haya sido en positivo? ¿Qué ofrece nuestro país de origen o de adopción como atracción cultural única para el mundo? De eso y mucho más vamos a hablar en esta hora de Cala. Quiero dar la bienvenida al ministro de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el señor Hernán Lombardi. Bienvenido, ministro. ¿Cómo estás? Un gusto que nos haya visitado desde Buenos Aires directo a Miami. Sí, muy contento, muy contento. Qué bueno. Estoy trabajando mucho aquí también. Claro que sí, y ya sabemos que hay sorpresas de ciudades hermanas entre Miami y Buenos Aires. También la bienvenida al consultor internacional en materia de políticas para el desarrollo cultural, el mexicano Carlos Villaseñor Anaya. Bienvenido, señor Villaseñor. Fíjate que hay que decir 2 veces señor en toda presentación con el apellido. Yo quiero comenzar a hablar de cuál es el manejo del concepto de cultura y desarrollo cultural, Carlos, que se maneja en estos tiempos, porque me imagino que ha habido una evolución en estos términos. Sí, exactamente, Ismael. Como bien dices, los cambios sociopolíticos, los cambios que ha habido en el mundo también han traído cambios en el mundo de la cultura. Y mientras hasta casi finales del siglo XX lo cultural nada más estaba dado por las bellas artes o por la cuestión del patrimonio cultural, por las iglesias, los templos, los monumentos, estas cosas magníficas que habíamos heredado de nuestro pasado. Los cambios en la noción del desarrollo, en lo que significaba el desarrollo, también trajeron cambios en la cultura. De manera muy especial las ideas de Amartya Sen, un premio Nobel de Economía 98, que hizo ver que el desarrollo tenía que ver con aquello que la gente tiene razones para valorar. ¿Y qué es lo que tienes razones para valorar? Tu historia, tu origen, tus costumbres, tus alimentos, tus tradiciones. Y entonces el desarrollo se enfocó a potenciar esto que tú tienes razones para valorar. ¿Por qué no importa? Tú tienes razones para valorarlo, es lo que te hace felicidad. Y aparte del componente económico, aparte del ambiente, del componente ambiental, del componente de derechos humanos, tenemos que encontrar este componente cultural. Y esto abierto a nivel internacional, el ministro Lombardi lo sabe perfectamente por todas las buenas experiencias que nos platicara de Buenos Aires, a una gama al conocimiento y reconocimiento de una gama de expresiones culturales que van más allá de lo artístico y lo patrimonial solamente, como es la gastronomía, por ejemplo. O sea que la gastronomía está dentro del concepto de nuestra cultura. Desde luego, porque es una cosa que produce felicidad, que produce cohesión, que produce que las sociedades convivan, que produce que las sociedades se pongan de acuerdo. Te pongo el ejemplo, y esto tú lo debes conocer mucho por tus viajes por Latinoamérica, los carnavales. Claro. ¿Qué hace la gente cuando va a pasar un carnaval? Se ponen durante todo el año, esto lo veíamos mucho en Barranquilla, que allá el carnaval dura 5 días, pero el precarnaval dura 360, porque todo el mundo se junta en las calles, se ponen de acuerdo qué uniformes van a llevar, qué música van a tocar, qué colores, y de manera muy simple, Ismael, esto es lo que produce sociedad, la capacidad de convivir, de ponernos de acuerdo, de jerarquizar nuestras necesidades. Esto es cultura. La manera como resolvemos nuestras relaciones a partir de lo que hemos visto, de lo que hemos oído, de nuestras tradiciones, de nuestras costumbres, de aquello que tenemos razones para valorar. Es por esto que ahora hemos visto una explosión del concepto de cultura y es por esto que América Latina, de manera muy especial, con su diversidad de climas, con su diversidad social, produce una diversidad cultural cuya densidad no es comparable
más que con 2 o 3 regiones del mundo. Es cierto. Entonces, esta es la gran oportunidad. Y por otra parte, en paralelo a esto, ha crecido un concepto que es la economía creativa, la economía de la cultura, donde todos estos procesos culturales que además de cohesión, que además de identidad, producen posibilidad de empleo y de recursos económicos a condición de que haya políticas que los fomenten, que los empoderen, que los reconozcan, también como parte importante, no solo, insisto, de la producción de identidad, de cohesión y de sentidos sociales, sino de su aportación al Producto Interno Bruto. Y ahí hablamos de políticas y tiene que ver, por ejemplo, un ministerio como el Ministerio de Cultura, dentro del gobierno de una ciudad como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o dentro de una provincia o al Estado ya de nivel nacional en nuestros países. Ministro Lombardi, Buenos Aires, que siempre además ha sido un foco cultural no solo de América Latina, sino de todas partes del mundo. ¿Cuál es el estatus de la cultura en Buenos Aires, la salud cultural de la capital argentina? Mira, nosotros la verdad que estamos pasando por un momento espléndido en todas las variedades culturales. Lo más interesante, lo que sucede es cómo se ha abierto el concepto. Recién hablaba de gastronomía. Te podría decir también cómo nos interesa de lo que sucede en los bares de Buenos Aires o en las librerías de Buenos Aires. Lo que quiero decir es que los lugares que eran tradicionalmente depositarios de la cultura, museos, bibliotecas, ahora se ha abierto a otras experiencias. Lo que nos ha pasado en los últimos años, yo estoy de ministro hace 7 años, que asumió Mauricio Macri, realmente ha sido excepcional. Digamos, desde la reapertura del Teatro Colón, digamos, como un lugar espléndido, Latinoamérica, de Buenos Aires y la Argentina, pero también el Polo Circo o la Usina del Arte. Es decir, abrirnos a todas las disciplinas. Y esto ha tenido mucho que ver también con la posibilidad de incluir socialmente. Mira, Ismael, yo te leo a vos y hay un concepto que me parece central. Todos queremos que las sociedades cambien, que tengamos sociedades más justas, sociedades diferentes, donde todos tengamos oportunidades. Pero para que las sociedades cambien tenemos que cambiar cada uno de nosotros. Claro. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de cambiar. Y eso, la cultura, es un incentivo permanente. Cuando vas a ver una obra de teatro, cuando vas o al Teatro Colón en Buenos Aires, o al Teatro San Martín, o a la Usina del Arte, o a los, 200 establecimientos que tenemos a lo largo de toda la ciudad. O sea, hay más. Yo tengo aquí 287 teatros solamente. Ministro. Más de 5.500 funciones, 4 millones de espectadores. O sea, es impresionante. Son 287 teatros y lo más interesante es que siempre están llenos. Wow. Obviamente hay una gran cantidad de oferta gratuita que es la que provee la ciudad o a precio muy acomodado, pero el porteño y los turistas que nos visitan consumen cultura porque saben que es la forma de vida de Buenos Aires. Quiero mandar un saludo a Mirta Legrand y Susana Jiménez, que con las dos he ido al teatro y me han mostrado, y a Dani Mañas, que también cada vez que voy a Buenos Aires es un embajador cultural y me lleva a ver cuánta obra de teatro hay en cartelera con una calidad impresionante. Hablando del teatro, que puede ser una de esas manifestaciones artísticas importantes para medir la cultura popular en nuestros pueblos y también elevada a un nivel de bellas artes con cierto grado de refinamiento, Carlos, México, Colombia, algún país que se compare con Buenos Aires, porque a mí me parece que Buenos Aires realmente en esto podría tener el récord en América Latina. Bueno, en el número de teatros indudablemente me parece que sí debe tener un récord, porque caminas por la calle de Corrientes después de comer ahí en Pipos, que es una maravilla, ¿verdad? Tú vas a comer fideos ahí por lo que veo. Caminas por la calle y es teatro y teatro y teatro y teatro para un lado y para el y otro. los teatros independientes en los barrios, pero los teatros en los barrios, lo que sea. El teatro independiente como vigor de Buenos ¿Eso se ha Aires. Fomentado por parte del gobierno también? Sí, nosotros multiplicamos por 15 los subsidios que dábamos hace 7 años, así que se multiplicó, es un 1.500%. Entonces cada teatrito tiene una ayuda del gobierno, pero para crear con total libertad. La libertad es lo importante, no que nosotros porque damos una ayuda condicionemos, ¿no? Allá se crea con total libertad, hay gente que habla muy bien de lo que hacemos, hay gente que habla pésimo y a todos igual los ayudamos. Pero bueno, en el caso del teatro, por ejemplo, podemos hablar claramente del Festival Iberoamericano de Teatro que se lleva a cabo en Bogotá, que ya tiene una tradición de muchos años. Ahora que estés en el Teatro Mayor, Ramiro Osorio fue
cofundador del Festival Iberoamericano de Teatro. Con una argentina. Pero desde luego, es que cómo nos conocemos. Entonces, el teatro genera este movimiento. O, por ejemplo, en Manizales, también en Colombia, que está el festival de teatro más antiguo, que tiene más años celebrándose en el mundo, bueno, en Latinoamérica, a cargo de mi querido amigo Octavio Arbeláez. Pero las artes escénicas también movilizan mucha gente. En México, hasta el último recuento que tengo memoria, había más de 580 festivales al año. Wow. Donde tienes, por ejemplo, el Festival Internacional Cervantino con una oferta de altísimo nivel, que incluso hace unos días vino acá a Nueva York Jorge Volpi, su director, para promover. Y bueno, esto significa que la oferta puede ser tan atractiva hasta para ciudades como Nueva York. Y estos festivales y este tipo de eventos escénicos los tenemos a lo largo de todo América Latina, identificables muy claramente en ejes. Pero están los museos, están las rutas gastronómicas. Cierto. Incluso ahora se han abierto opciones como, por ejemplo, el turismo cultural o los turismos organizados por comunidades originarias. Que tienen características ecológicas, características de aprendizaje, de manejo del medio ambiente, que son alternativas muy interesantes, ¿no? Tú lo decías muy bien, la apertura. Nosotros, mirá, estuvimos el sábado pasado con Quino, el gran y querido autor de Mafalda, porque tenemos un nuevo museo del humor. El humor también es una expresión de la cultura. Claro. Antes había expresiones como el humor o la historieta, que eran subestimadas, o el circo, o también la fotografía, eran como artes menores. Sí. Ahora la visión de la cultura, que es un arte mayor, ¿sabés lo que es la muestra que tiene Quino? Bueno, Mafalda cumple, mal que nos pese a todos, 50 años, y Quino cumple 60 años con el humor. ¿Sabés lo que significa tener una muestra de toda su retrospectiva de la obra en un museo puesto como corresponde? Antes los museos solamente tenían, digamos, y estaba muy bien que así fuera, vinculación con las artes plásticas. Ahora tenemos, por ejemplo, en Buenos Aires un museo del humor. Eso, ¿a cuántos chicos estimula? Claro. A decir, bueno, voy a conocer, bueno, Mafalda, Quino, Garaycochea, Saba, nosotros tenemos grandes dibujantes. El dibujo es parte de una tradición porteña muy fuerte. Pero a mí lo que me parece es que estimula e incentiva vocaciones. De eso se trata, de no dejar las cosas como están, que la cultura te movilice, que te sacuda, que te abra, yo digo que te tiene que abrir la cabeza, el corazón y las tripas. Y de ese cóctel tiene que salir algo nuevo. Vamos a hacer una pausa, nos vamos a publicidad. Algo que me llama la atención es que hay mucha gente que, por ejemplo, ya no va a las bibliotecas, porque el acceso a la internet hace que ya mucha gente que antes, yo me cuento entre esa gente que tenía que ir a las bibliotecas a investigar, a buscar una enciclopedia, a conocer sobre algo. Ya hoy uno se mete en la internet, pero la experiencia no se sustituye de ir a una hermosa biblioteca, que casi todas nuestras bibliotecas públicas que representan una ciudad o a una provincia son muy lindas bibliotecas. Hablemos de eso. ¿De qué experiencia, por ejemplo, tiene Buenos Aires o otras partes de América Latina de rescatar ese espacio de la biblioteca y hacer sinergias con otro tipo de actividades culturales? Volvemos enseguida, ¿no? Y bueno, mientras estamos conversando con nuestros invitados de lujo en nuestros estudios aquí en Miami, Hernán Lombardi, ministro de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y también con el consultor internacional mexicano Carlos Villaseñor, experto en patrimonio cultural y economía creativa. ¿Qué cosa es economía creativa, Carlos? Economía creativa tiene que ver con todos estos emprendimientos, con todas estas industrias que están relacionadas con el derecho de autor. El punto central es la edición, la radio, la televisión, las artes escénicas, pero el concepto de economía creativa se ha ampliado para incluir, por ejemplo, el software, para incluir la moda, el diseño, para incluir la joyería, de donde todo esto ha traído una expansión del concepto de todos estos emprendimientos, insisto, que tienen que ver con la creación intelectual y que han demostrado ser uno de los sectores de mayor crecimiento, de casi crecimiento exponencial y de una aportación al Producto Bruto de los países muy grande. Por ejemplo, el caso de México, Ernesto Piedras
ha hecho estudios donde lo coloca inicialmente en el 6.7% del Producto Interno Bruto y lo ha llevado recientemente actualizado para representar el 7.2% del Producto Interno Bruto del país. De ese tamaño es la economía creativa y bueno, pues es un concepto que está floreciendo. Y me encanta ese concepto, además. Me parece súper interesante que ya lo dominemos y lo manejemos todos los días. Economía creativa. Ministro Lombardi, hay una pregunta acá que aplica no solo para Buenos Aires, sino para Argentina, para cualquiera de nuestros países, y es qué tanta relación hay con el desarrollo cultural y el nivel educativo en nuestros países. Caso, por ejemplo, Buenos Aires. Anualmente, festivales de diferentes categorías aglutinan a más de 1.200.000 personas. Sin embargo, cuando uno ve los niveles educativos de los jóvenes en el país, no tengo cifras de Buenos Aires como ciudad, pero sí de Argentina, volvió a recibir como país una mala nota en el examen PISA 2013, que analiza el rendimiento de los alumnos de 15 años en 65 países, y Argentina quedó en el puesto 59. Entonces, mi pregunta es, ¿qué tanta relación hay educación, nivel cultural? Es una pregunta bien sofisticada y muy interesante. Vos sabés que para las políticas públicas modernas, desde que De Gaulle separó los ministerios de Cultura y Educación, le encomendó al primer ministro de Cultura del mundo, que fue André Malraux, y después Jack Lang, digamos, como ministros de Cultura propiamente dichos, es como que Cultura tomó un rol independiente y eso es muy bueno. Es muy bueno porque puede transmitir todo su vigor, toda su autonomía, toda su creatividad, como decíamos antes, pero esto, por supuesto, la educación es un pilar clave, no se puede escindir. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo enorme, y todos los países latinoamericanos, pero empecemos por Argentina en particular, en lo que es la calidad educativa. No alcanza más con decir vamos a aumentar el presupuesto. Por supuesto que el presupuesto es importante, pero hay que ver qué es lo que hacemos con esos presupuestos y básicamente pensando en cómo generamos chicos simultáneamente más competitivos, con mayores habilidades para desarrollarse en este mundo sofisticado, pero también desarrollar sus habilidades en cuanto a la solidaridad, a su humanización. No es solamente introducir conocimientos, es cambiar. Claro. Me parece que la obsesión por la calidad tiene que ser lo que guíe el proceso educativo. Estamos trabajando mucho en la Ciudad de Buenos Aires con eso, estamos trabajando enormemente en cambiar parámetros, cambiar paradigmas, no dar nada por bueno. Pues fíjate que la ciudad de Argentina sigue siendo un enorme polo de absorción, muchísimos estudiantes latinoamericanos vienen, nosotros somos felices que vengan estudiantes, ahora una gran invasión benéfica de colombianos que vienen a estudiar a nuestra universidad, que tenemos una gran universidad gratuita, y tenemos orgullo de eso, pero eso no tiene que decir que vivamos de glorias pasadas. Claro. Tenemos que obsesionarnos por la calidad de nuestra educación hacia el futuro. Y la educación y la cultura van de la mano, por eso un espacio como las bibliotecas, Carlos, es interesante porque mezcla esos dos ambientes, educación, cultura. Mucha gente dice, bueno, las bibliotecas ya quedaron obsoletas, pero hay casos y ejemplos positivos que se pueden mencionar. ¿Cuáles serían? Mira, un poco te pongo en contexto de este punto de vista. También en el cambio de la noción de desarrollo está afectando lo educativo. Por ejemplo, las pruebas PISA están diseñadas para un tipo de inteligencia. Ya Howard Gardner nos ha descubierto prácticamente desde finales del siglo XX que hay inteligencia, que hay 7 tipos de inteligencia. 7 tipos de inteligencia. Y en este sentido, Sir Ken Robinson, que es un educador muy famoso también, nos dice que, bueno, hay que explorar en qué elemento nos sentimos. ¿Qué te quiero decir? La cultura nos abre el espacio para ensayar este otro tipo de inteligencias, no solo la narracional, la vertical, la del conocimiento científico, sino, por ejemplo, la de los lenguajes artísticos. Estamos en una etapa en las sociedades del conocimiento, está iniciando esta nueva manera de relacionarnos. Ya no es la etapa industrial o postindustrial, sino es la etapa de las sociedades del conocimiento. ¿Cómo nos vamos a relacionar? Y lo que estamos aprendiendo es cómo construir, por ejemplo, conocimiento crowd knowledge. Colectivo. Sí, cómo a través de las redes sociales adquirimos conocimiento, generamos nuevas formas de relación, etcétera. En este sentido, el experimento, y la viceministra aquí del
del ministro Lombardi. Bienvenida la sí. viceministra que también está con nosotros en los estudios. Nos tocó participar en el Plan de Desarrollo Cultural de Medellín y conocimos los parques biblioteca, donde a partir, sí, efectivamente, de los libros, los muchachos de los barrios menos privilegiados de Medellín tienen acceso a las nuevas tecnologías, pero sobre todo a la oportunidad de relacionarse de manera distinta, a adquirir las habilidades y las capacidades de representarse de manera más digna y de inventar un futuro posible. Esto a través de lo que ya es la biblioteca, que no es un reservorio solo de libros, claro, sino es un centro coordinador de las diversas formas de inteligencia, donde podemos tener acceso a los datos, a la información, no solo la más nueva, sino la recuperación de la memoria histórica, histórica. Por eso, por ejemplo, en los parques biblioteca hay un salón especial que es la memoria del barrio, donde los viejos se reúnen con los jóvenes, construyen historias, traen fotografías y van construyendo el archivo de la memoria. Entonces, en estos espacios de los parques biblioteca, donde también hay salas de exhibición de obra plástica, se concentran estas habilidades o se desarrollan estas habilidades de las inteligencias múltiples de una manera increíble. Y ahí va, y bueno, tenemos ejemplos de bibliotecas de este tipo, por ejemplo, la Vasconcelos en México, o el nuevo centro Gabriela Mistral que hay en Santiago de Chile, que es una maravilla. Y bueno, el ministro nos dirá el caso de Buenos Aires. No, es así. Mira, cuando desarrollamos, por ejemplo, la Usina del Arte, que es una gran fábrica, la gran fábrica de electricidad de Buenos Aires, ahora puesta como una fábrica de cultura, y desarrollamos todo, pues desarrollamos cómo es simultáneamente las artes escénicas, pero también cómo se fabrica cultura. Cuando con Mauricio Macri, que es nuestro jefe de gobierno, soñamos la Usina del Arte, la soñamos como una máquina integradora de conocimiento, apuntando a que la sociedad que viene es diferente, apuntando a que no podemos dar cultura para la sociedad que estaba, es para cómo creamos entre todos nuevos contenidos. Es un barrio postergado de la ciudad, entre Puerto Madero y La Boca. Ahí tenemos nuestra nueva Usina del Arte, que toma exactamente esta experiencia que decías vos, simultáneamente, producción de conocimiento y tecnología al mismo tiempo. Y con algo que para nosotros es esencial, al mismo tiempo abrir, pero nunca perder profundidad. La profundidad del conocimiento hay que entender que se logra siempre con un tiempo. A veces se pretende, y yo creo que son interpretaciones superficiales de las nuevas tecnologías, reemplazar al tiempo como metodología para adquirir conocimiento. Y la verdad que es imprescindible el tiempo para aprender una obra de arte, para abrazarse en un tango, para poder disfrutar de una música. En eso estamos, es decir, esparcir sin perder profundidad y densidad. Antes de despedirlos, bueno, quiero agradecerles porque la verdad que creo que es un tema interesante del que todos debemos hablar en nuestras comunidades para desarrollarnos ese crowd knowledge del que decía Carlos, ese conocimiento colectivo. Buenos Aires, ciudad que espero visitar muy pronto nuevamente. Proyectos nuevos antes de irnos, celebridades que les visitan, porque ustedes son como un imán para muchas cosas que suceden en América Latina. Bueno, la verdad que estamos siempre muy contentos. Hacemos muchos conciertos gratuitos, nos visita Subin Meta, Daniel Barenboim en cuanto a temas de música clásica. Tenemos mucho rock al aire libre. Tenemos un proyectos muy, muy queridos, como es llevar todo a cada barrio de la ciudad, una nueva red de centros culturales y sobre todo el gran Festival de Tango. Ahora en agosto tenemos el Festival de Tango que ha crecido exponencialmente. Tenemos festival y campeonato mundial. Hay subsedes en todos lados, hay subsedes en 8 ciudades latinoamericanas y en 10 ciudades del mundo. Pretendemos tener una subsede aquí también en Miami, estuvimos con el alcalde regalado. ¿Eso es lo que viene en noviembre? Viene en noviembre el tango, vienen las grandes esculturas, porque nosotros tenemos grandes artistas plásticos, probablemente en línea con Art Basel, ¿no? La primera semana de diciembre, y juntar las artes plásticas con las artes escénicas, y todo atravesado con nuestro tango, que yo siempre digo, en un mundo donde la gente no se agarra, el éxito del tango, después de haber sido declarado de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es agarrarse, abrazarse. Y no soltarse. Y no soltarse. Para no caerse, sobre todo si están haciendo un giro. Y caminar juntitos sin pisarse. Y te espero que vengas para la Feria del Libro 2015, mirá que... Ah, muy bien, ¿qué mes es? Abril tenés que venir a ir a la Feria del Libro presentar 2015. Un buen hijo de P.
Bueno. Es mi segundo libro. Bueno, Estoy ahí en abril buen en hijo Buenos de Aires. PE, reflexionemos bien sobre el título, pero no hay que explicar No me lo todo. vaya a censurar, ministro. No, nosotros somos, es un clima de libertad extraordinario, hasta para los hijos de PE. Muchísimas gracias, Carlos. ¿Te gusta el fútbol? Sí. México, ¿qué tal? Bien, ¿no? Bueno, políticamente correctísimo al empatar con Brasil, no ganarle al anfitrión. Y bueno, va bien. Y a propósito de fútbol, quiero recomendar ampliamente el Museo de Fútbol de Sao Paulo, donde a partir del fútbol se hace toda una reflexión de lo que es el desarrollo social y de las oportunidades que tienen las gentes menos favorecidas cuando se empeñan y cuando hacen las cosas con disciplina. En muchos de nuestros países el fútbol es cultura. Pues sí. Está la cultura del fútbol. ¿Contento con Argentina, ministro? Contento, creo que va a ser un buen mundial. Tiene que ajustar algunos detalles, pero me parece que el técnico, entre el primer y el segundo tiempo del primer partido, ya ajustó bastante. Pero ¿son los mejores, Autocrítica los argentinos, sí o no? No creo. Me parece que pueden hacer un buen papel. Que un argentino me diga que no son los mejores los argentinos. No, es que eso es compararse con los demás. Están en otro ámbito. Tú sabes que si te caes del ego del argentino, si te caes arriba, te rompes todo. No, tenemos un equipo pobrecito que hará lo mejor posible. Con un chico nuevo que se llama Messi, me parece. Sí, Messi. va saliendo bueno. Me parece que va a salir bueno. Muchísimas gracias. Señor Villaseñor, un placer tenerlo en el programa. Ministro, ¿qué tal? Nos vemos allá, ¿eh? ¿No? Nos vemos allá en Y Buenos esta Aires. es la maravilla de ser latinoamericanos. No, porque el ministro... Podemos bromear, podemos saber de qué estamos hablando, de lo mismo, podemos estar juntos, tener el privilegio. El ministro de tiene platicar. mucho carisma para estar en televisión también, así que... ¿Te parece? Y eso que no me maquillé. Bueno, es verdad. Vamos a la pausa. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Al regresar nos actualizamos con todo lo que está sucediendo en el Mundial de Fútbol Brasil 2014, donde son muchas las sorpresas que suceden a diario. Ya regresamos, por supuesto. Jorge Diego Quiroga es el experto aquí en la mesa. Cuando volvamos.